venido hasta el stand de Prim porque queremos hacer esa review a un ecógrafo para que podáis tomar decisiones bien instruidas de qué ecógrafo tenéis que elegir. Así que hemos venido aquí con Alberto García Godino. Hola, Alberto. Bueno, es el experto que nos va a ayudar a tomar esta decisión. Alberto tiene su propia clínica, Recupérate Bien, y además trabaja para Move Therapy, que es pues la empresa que se encarga de formar a fisioterapeutas y que lleva más años en esto de la formación de fisioterapeutas. Así que tenemos a un auténtico experto aquí. Bueno, Alberto, cuéntanos primero qué nos tenemos que fijar como mínimo, qué requerimientos mínimos tienen que tener un ecógrafo para que nos dé las garantías suficientes para incorporarlo en nuestra clínica. Muy bien, Alex, pues muchas gracias. Mirad, básico, nosotros tenemos que tener un equipo, sobre todo que tenga un rango de frecuencias. No podemos comprar un equipo que solamente tenga una frecuencia, porque necesitamos ver tanto tejidos superficiales como tejidos más profundos. Entonces, para mí, un básico tiene que ser eso. Luego, tiene que tener un tipo de sonda muy específica, que es una sonda lineal, como por ejemplo puede ser esta. La sonda lineal se utiliza para explorar tejidos superficiales y estructuras más cercanas a la piel, como músculos, tendones y ligamentos. En fisioterapia es especialmente útil para evaluar patologías como tendinopatías, desgarros musculares y lesiones de los ligamentos en zonas como hombros, codos o rodilla. Puede tener también, además, si queremos, una sonda tipo convex, ¿vale? Para llegar a tejidos más profundos, un glúteo medio, un multífido, un paravertebral, etc. La sonda convex se utiliza para explorar tejidos profundos y órganos internos, ideal para evaluar estructuras como el abdomen, pelvis y órganos viscerales. En fisioterapia se usa principalmente para diagnosticar lesiones en áreas profundas como el glúteo o la cadera y es útil en pacientes con dolor lumbar o disfunciones en el suelo pélvico. Eso para mí es fundamental. Luego, una característica básica es que tiene que tener Doppler. Tenemos que ser capaces de ver el flujo y eso se ve con el Power Doppler. Sabéis que es tan importante, por ejemplo, para valorar en una tendinopatía, para saber si este tendón tiene esos neovasos, esa neovascularización. Entonces, eso para mí es fundamental. Luego, tienen cosas como, por ejemplo, puede tener esta marca, pues que tenga una panorámica o que tenga una imagen tipo convex, pero eso para mí son los básicos que debe tener un ecógrafo a día de hoy en fisioterapia musculoesquelética. Para un fisioterapeuta, ¿qué tiene que tener un ecógrafo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que seleccionar? Porque sin eso es muy difícil llevarlo a la práctica clínica diaria. Pues muy bien, una vez más, una muy buena pregunta. A nosotros los fisioterapeutas nos interesan mucho sobre todo las ecotexturas, la textura del músculo, del tendón. Entonces, para mí, un imprescindible es ser capaz de ver bien ese patrón, por ejemplo, del tendón. Entonces, necesitamos un ecógrafo que, además de contrastar muy bien estructuras, seamos capaces de ver esa estructura interna. Por ejemplo, te pasa mucho con el músculo. Para ver pequeñas lesiones musculares, pequeñas roturas, tenemos que ser capaces de ver bien pues, esa pérdida del patrón normal, por ejemplo. Hay otros ecógrafos que lo que hacen simplemente, por ejemplo, a gente que se dedica más a temas de nervios, buscan un muy buen contraste y no te interesa tanto el patrón. Nosotros como fisioterapeutas, como expertos en patrones, en tendón, en músculo, nos interesa más ver esos patrones laminares. Bueno, una de las claves que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos invertir en aparatología es tener claro qué mantenimientos va a tener y qué impacto va a tener eso en nuestra economía. ¿Qué mantenimientos mínimos va a tener un ecógrafo y qué tiene que saber el público? Bueno, la verdad es que los ecógrafos a día de hoy, si los tratamos más o menos bien, con delicadeza, tienen poco mantenimiento. Por ejemplo, cosas que debemos intentar es, si hacemos invasiva, no utilizar cloroxidina alcohólica, utilizaremos más bien la acuosa para no manchar la sonda. Mantenimiento, pues limpieza de la sonda, limpieza simplemente con agua y con un papel seco más o menos la pantalla y tiene poco mantenimiento más. Tener cuidado con la sonda, que al final es lo que es más caro, ¿no? Que estamos hablando que en torno a 6.000, 7.000 euros de todo el presupuesto es de la sonda y bueno, para eso cosas que nosotros debemos hacer es intentar protegerla. ¿Cómo? La ponemos detrás de nuestro cuello, como si fuera una serpentina. De esta forma evitamos pues, pequeños riesgos como que se caiga y que se desprenda uno de estos cristales de cuarzo que van a hacer que no se vea bien la imagen. Entonces el mantenimiento es muy simple, como se puede tratar una tablet o un ordenador. Y nada, intentar tener cuidado con el gel, porque el gel lleva sal y a veces si tocamos la pantalla con ese gel salino se pueden estropear los componentes por dentro. Y ahora vamos a ponernos con aquellos que acaban de salir de la universidad, están empezando con su propia clínica y bueno, están pensando en empezar en esto de la ecografía porque saben que además es uno de los campos más necesarios probablemente dentro de nuestra profesión. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la curva de aprendizaje? Bueno, ¿cómo tendría que enfocar esto a nivel formativo
un fisioterapeuta que acabe de iniciar en base a tu experiencia, que además vosotros dedicáis a esto? A día de hoy sabemos que la ecografía ya no es un futuro, es el presente de la fisioterapia, porque bueno, sabemos que es la anatomía vista de forma real. Entonces, la curva de aprendizaje pues va a depender un poco del nivel de anatomía que tú tengas, pero estamos diciendo que es en torno a 2-3 añitos. Decimos que son horas de vuelo. Cuantas más horas de vuelo he hecho, pues más aprendo. Entonces depende, si tú estás 10 horas al día en consulta, tienes un ecógrafo a mano y eres capaz de implementarlo en todos tus pacientes, pues tu curva de aprendizaje va a ser mucho más rápida. Nosotros, ¿qué os solemos recomendar? Que hagáis un curso básico en el cual os vamos a protocolizar bien por estructuras, por zonas, por hombro, cadera, rodilla. Os vamos a enseñar lo básico para que lo empecéis a implementar al día siguiente. Esto va a hacer que vuestra curva sea mucho más rápida. Aprovecho y meto una cuña, nuestro grupo de formación es Move Therapy, así que estamos encantados de veros. Y animaros porque ya os digo que la fisioterapia es el presente y por supuesto sigo pensando que es el futuro de la fisioterapia. Vale, y ahora este fisio sale de la carrera, acaba de montarse una clínica, tiene poco presupuesto, 10.000 euros. ¿Cómo hago para comprar, o qué ecógrafo más bien me compro con 10.000 euros? Bueno, pues acabas de salir de la carrera. Está muy bien la ecografía, pero yo te diría que ahorraras un poquito, que empezaras a echar un poquito más de manos y que cuando hayas ahorrado y tengas 15.000, 17.000 euros, te plantees a lo mejor comprarte un equipo de gama media que no va a tener una aspiración mayor a futuro. Os lo digo porque yo a nivel personal me compré un ecógrafo y bueno, pues tuve que venderlo a los 3 meses porque al final me di cuenta que veía búhos, no veía nada. Entonces, prefiero que ahorres un poco, que eches un poco de manos y que te esperes y que compres algo más a medio largo plazo, algo que te vaya a durar 6-8 años. En términos de inversión, realmente, ¿cómo podemos saber si lo que estamos comprando merece la pena o no merece la pena? ¿Es para nuestra clínica? ¿No lo es? ¿Qué tendríamos que pensar para tomar esa decisión? Al final eres tú quien tienes que responderte esa pregunta. Hay varias gamas, tú tienes una gama baja, una gama media y una gama alta. Respecto a eso, puedes elegir entre distintas gamas. Esto es como tener un coche. Tú puedes elegir tener un coche de gama media que simplemente te lleve y te traiga, o puedes querer a lo mejor una gama un poquito más alta, que en este caso por ejemplo sería un Mercedes o un BMW, en el cual tú vayas con la experiencia del usuario, ¿no? Pues que esté en un ambiente más cómodo, más relajado, más fresquito, que quizás sea independiente el aire que tienes delante con el que tienes detrás. Entonces es un poco lo que tú le ofreces al usuario. Tienes ecógrafos muy buenos de gama media y tienes ecógrafos muy buenos de gama alta. Entonces tienes que ser capaz de responderte tú qué es lo que quieres en consulta. Un ecógrafo más de gama alta quizá genera una imagen mejor, puedes llegar a tejidos más profundos y puedes generar al paciente algo de sensación de que tienes más dominancia del tema, ¿no? Porque tienes un ecógrafo de alta gama, porque da una presencia mejor. Entonces, bueno, con respecto a eso, te diría que tienes que hacerte primero tú esa pregunta y ver qué es lo que eliges, si esa gama media o esa gama alta. Entiendo que habrá alguna relación también con el tipo de patología que puedas llegar a diagnosticar, o entiendo que habrá ciertas limitaciones. Un ecógrafo de gama baja tendrá muchas más limitaciones que uno de gama alta, pero para lo que queremos ver en fisioterapia en general, si alguien tuviera que decir, mira, yo voy con un presupuesto ajustado o me quiero gastar lo mínimo posible, pero quiero llegar a todo, ¿dónde te situarías tú más o menos? Es una pregunta muy interesante. Yo diría en una gama media. En una gama media en el cual se vean bastantes cosas. Muchas veces hay poca diferencia con respecto a imagen entre una gama media y una gama alta. Entonces, una gama media que te aseguras que eres capaz de ver tejidos profundos y tejidos superficiales con buena nitidez, pues yo te diría que ahí es donde deberíamos quedarnos, en esa gama media. Vale, Alberto, ahora quiero que me des un pro tip de estos que, bueno, son oro molido para aquellos que lo quieran utilizar para invasiva, para utilizar agujas y ecoguiarlas. Unas claves que nos puedas decir que les sean de gran valor. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es protocolizar. Cuanto más protocolicemos, mejor. Primero que vamos a hacer es intentar hacer las ecografías siempre hacia craneal. Nuestro cerebro va a reconocer mejor esa ecografía. Vamos a poner siempre en ligera tensión la estructura, ya sea, por ejemplo, un tendón rotuliano, haremos una pequeña flexión de rodilla para tener cierta tensión y poder ver bien ese patrón laminar. Con todo eso vamos a tener en un mismo foco de visión tanto a mi paciente como el ecógrafo. De esta forma yo puedo tocar con una mano la botonología y con otra estoy viendo a mi paciente en todo momento. Si hacemos eso y luego tocamos la profundidad,
la frecuencia, el foco y la ganancia, tenemos el 99% hecho. Luego será la peripecia del propio fisioterapeuta para coger pequeños detalles, pero en eso radica el éxito de la ecografía. Bueno, Alberto, y por último, ¿cuál tienes tú? ¿Qué ecógrafo tienes tú? ¿Cuál recomendarías según tú? La verdad es que no cuenta. Yo no tengo, los tiene Recupérate Bien, que es mi clínica. Entonces, yo tengo un P9, tengo 2 S7 y un S8. Y la verdad es que estoy muy contento con ellos, porque también he tenido un R8, que es un ecógrafo portátil, que la verdad es que tiene una imagen espectacular. Yo, para mí, el mejor portátil que hay en el mercado. Y nada, lo bueno además que es muy versátil, lo puedes cambiar de una sala a otra. Entonces, bueno, dependiendo un poco de lo que quieras, pues si quieres más un ecógrafo grande o si es más uno pequeño que puedas pasar